¿Qué dirías si te contara que el libro más misterioso de la humanidad es una recopilación de declaraciones oscuras vendidas a un rey de Roma, el último del que se tiene noticia? Obviamente, no estoy hablando de un libro sagrado. O tal vez sí. Depende de cuál dios estemos hablando. Esta historia es muy antigua. Tan antigua que los eventos narrados se mezclaron con el folclore ocultista, convirtiéndose en parte de una leyenda urbana. Una leyenda que nos lleva directamente a Roma y al reinado de Tarquinio, el Soberbio. El último de los tarquinios y el último en llevar una corona de laurel sobre su cabeza. Cómo adquirió los libros sibilinos, quién se los vendió y el poder que estos escondían será parte fundamental de nuestro estudio sobre la magia negra. Para comenzar el estudio, necesitamos hablar un poco más sobre el último Tarquinio y cómo obtuvo el apodo de Soberbio. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Servio Tulio era el rey de Roma, y durante 44 años su reinado se mantuvo en pie. Era común que en ese momento el rey no temiera grandes complots. Durante las 4 décadas hizo grandes obras y dejó profundas contribuciones a la legislación romana. Estas contribuciones ampliaron el dominio económico de Roma. Pero su ascenso al trono fue tumultuoso, al menos tras bambalinas. Servio Tulio no era un hombre de posesiones y no había heredado ese derecho. Su madre trabajaba en la casa de Tarquinio Prisco, el segundo Tarquinio en sentarse en el trono de Roma. Fue la esposa del rey quien vio grandeza en Servio y, en un gesto de confianza, le cedió a su hija como esposa. Cuando Tarquinio murió en un complot, la reina no comunicó a los súbditos la muerte del esposo, pero se encargó de difundir por todos lados que, si algo le sucedía al rey, Servio se convertiría en su regente, y permitió que Servio se presentara al pueblo como el heredero legítimo. 3 días después, el hombre humilde se adueñó del reino, lo que nos lleva directamente al último rey de Roma. El hijo de Tarquinio no estuvo nada contento con esto, pero el reinado de Servio prosperó durante muchos años mientras el joven crecía. Pero un día, el Soberbio entró en el reino, se sentó en el trono y lo exigió para sí. Servio incluso intentó recurrir a la Curia Hostilia, que actuaba como un poder moderador. No tuvo mucho éxito y los dos literalmente lucharon por el trono. Se formaron 2 facciones, pero había un plan increíble en marcha sin que Servio se diera cuenta. Durante el enfrentamiento fue herido mortalmente por su hija, que había conspirado secretamente con Tarquinio el Soberbio. Cuando finalmente llegó al trono, confiscó todos los bienes de sus adversarios y de los partidarios de Servio. A quienes no pudo disuadir o cuyos bienes no fueron robados, los eliminó. De ahí surgió el título de Soberbio, que en la traducción se referiría a la tiranía que empleó en los primeros años de su reinado. Esta tiranía sería la marca de su gobierno y, consecuentemente, lo que provocaría una revuelta en toda Roma que llevaría al fin de su dinastía familiar e inauguraría un nuevo capítulo político. Pero esta no es la historia que quieres escuchar. Se sabe que Tarquinio gobernó Roma durante 25 años. Su nombre se convirtió en sinónimo de leyendas y más leyendas. Una de ellas narra un día aparentemente común de su reinado. No es posible afirmar exactamente cuándo sucedió todo y cómo se desarrollaron los hechos. Ni siquiera tenemos mayores evidencias sobre Sibila de Cumas, una médium entre las 10 sibilas de la antigüedad, pero la narrativa cuenta su historia durante la vejez. Ella entró en los aposentos de Tarquinio con una propuesta tentadora. Traía 9 libros proféticos, pero estos libros no estaban siendo donados. Tenían un precio, y el rey lo consideró exorbitante. Sibila entonces, ante las protestas y la negativa, decidió arrojar 3 de esos ejemplares a una hoguera, y el rey, todavía desconfiado, volvió a rechazar la oferta. Sibila fue y quemó 3 libros más, y la oferta seguía siendo la misma. 3 libros por el precio de los 9. Tarquinio, temeroso de perder los 3 últimos ejemplares, se reunió con los mayores sacerdotes de Roma, conocidos como augures. Ellos recomendaron la compra de los últimos libros, lamentando los libros que habían sido quemados antes. Con los libros en mano, Tarquinio tenía la clave para lidiar con algo que estaba más allá de su comprensión. Se sabe que durante décadas los libros originales permanecieron preservados dentro del templo de Júpiter Capitolino, el templo más importante, más alto y más reverenciado de Roma. Pero lo que los libros sibilinos escondían es algo que no podía ser contenido por un cofre en el Monte Capitolino. Contenían instrucciones sobre el futuro,
Usaban un lenguaje profético con un esquema rítmico propio. Esta información le daba previsibilidad al rey, pues denunciaba eventos futuros que serían imposibles de predecir por otros medios. Los augures, por más reverenciados que fueran, no tenían la habilidad necesaria para dominar profundamente los mecanismos de esas páginas. Y el conocimiento allí descrito parecía disiparse a medida que personas poderosas tenían acceso a la recopilación. Cuando el dominio de los hechizos se volvió algo recurrente, el poder realmente se convirtió en un arma de manipulación de fuerzas ocultas. Con una simple página, era posible alterar el futuro, conspirar socialmente y ascender en la cadena económica de Roma. Y durante muchos años, los libros sibilinos fueron utilizados para una serie de manipulaciones malignas, alimentando el interés por el ascenso social de poderosos que aún dominaban la región. Al poder prever el futuro, preferían hacerlo por motivos egoístas. Esta es la magia negra encarnada. El poder nunca es de hecho corrupto. El poderoso tiende a la corrupción. Por otro lado, los libros también podían ser usados para el bien. Con el poder profético, el mal podría ser evitado y las desgracias mitigadas. Fue Sibila de Cumas, por ejemplo, quien predijo el nacimiento de Cristo. El poder profético podría usarse para el nacimiento del Mesías o para la construcción del imperio de Lucifer. La determinación humana es lo que define el tono. Como mencioné antes, Tarquinio ordenó la protección de los libros. Pero después de su corto reinado, para los estándares romanos, el conocimiento pasó de mano en mano. Diversos líderes políticos y religiosos de Roma sucumbieron al poder que emanaba de los libros sibilinos. Se consultó prácticamente durante todo el imperio romano fundado por Augusto. A partir de ahí, no es posible afirmar que los éxitos de Roma no sean fruto de los libros sibilinos. Toma en cuenta que este es el mayor imperio de la antigüedad clásica y quizás el mayor de la historia. Durante el apogeo económico, Roma poseía una capacidad bélica envidiable, una política madura y una extensión territorial gigantesca. El 21% de la población mundial vivía en estas vastas regiones geográficas. Es casi improbable no imaginar que exista una razón misteriosa, tal vez incluso esotérica, detrás de tanto éxito. Cuando hablamos de la historia de Roma, no podemos dejar de lado a Tito Livio. Fue él quien nos ayudó a desatar algunos nudos. También es autor de una obra famosa que narra la fundación de la civilización romana hasta el último rey de Roma, preanunciando la era cristiana. Fue el primero en usar el término magia blanca. Al menos dentro del contexto cultural y esotérico de Roma, fue el primero en entender el esfuerzo empático de los sacerdotes al utilizar los libros para el bienestar social de Roma. Pero esta separación entre magia blanca y magia negra es aún más antigua, y ya ha generado innumerables debates en todo el mundo. Lo que propongo aquí es que no nos aferremos excesivamente a un conocimiento rígido y dogmático. Huyan del maniqueísmo tradicional, porque los libros sibilinos prueban algo interesante sobre nuestro viaje hacia la hechicería. La energía es plena, totalitaria y libre de aprensiones mundanas. Y esto reposiciona el debate sobre el bien y el mal. ¿Y si pensamos que el bien y el mal no provienen de la magia, sino de nosotros mismos? Porque la misma magia que expulsa demonios, dependiendo del ángulo, es una magia que evoca. Mientras propongo que borres tus convicciones más ciegas, permíteme llevarte a otro rincón del mundo. Cuando cité a Jung en otras ocasiones, quería prepararlos para este capítulo de nuestro estudio. Cuando el psicoanalista afirmó que poseemos una sombra, podría haber acuñado otro término como máscara, pero la sombra no es un disfraz o una manipulación. La sombra es lo que somos a nivel inconsciente. Este nivel es tan profundo que Jung necesitó presentar otro nombre, lo llama subconsciente. Entonces el individuo, presten mucha atención aquí, no es la concreción de lo que se ve en el espejo, sino un fragmento de una bifurcación oculta. El hombre tiende al dualismo, un concepto heredado de la dicotomía hindú que encontraría años después, pero necesitamos en 1854 nuevos defensores. Eligieron a Baphomet para simbolizar un embrión filosófico y esotérico presente en la base occidental ocultista. Para ejemplificar esta dicotomía, el francés Eliphas Lévy, que ya apareció aquí en el video sobre la orden hermética de la aurora dorada, hablaba sobre la existencia de dos caminos, el de la mano izquierda y el de la mano derecha. Estos son caminos del mismo cuerpo, del mismo poder. Quienes levantan los brazos o persiguen las direcciones señaladas son los individuos. El camino de la mano izquierda sería el uso de la magia negra, el de la derecha el uso de la magia blanca. Aunque el camino podría ser distinto, a través de rituales propios y adoraciones específicas, el objetivo siempre era el mismo:
El ocultista occidental tenía la motivación primordial de acceder a datos del subconsciente. Los datos ocultos teóricamente formarían una integridad y llevarían al alma al plano más elevado de la existencia. Este poder podría ser secuestrado para que el individuo perpetuara sus propios juicios en el mundo. Pero al proponer dos caminos y al afirmar que las cosas no son tan blancas y negras, algunos todavía revelarán la existencia de una tercera vía, la magia gris, que en mi opinión sería la integración del hombre. No somos simplemente malos, pero tampoco somos moralmente santos. Para entender mejor esto, te propongo un pequeño estudio. Un estudio que terminará con una pregunta, pero comenzará con una breve historia. Así que presta atención. Un hombre abre la puerta de una residencia con un hacha en la mano. Entra en la sala y hiere mortalmente a la pareja que estaba allí. En silencio, se acerca a la cocina y golpea a una tercera persona. El ruido fue mayor esta vez y una señora en el piso de arriba baja las escaleras y corre hacia la puerta de la calle. El hombre lanza el hacha, hiriendo mortalmente a la última víctima. Me gustaría preguntarte ahora si, moralmente hablando, las acciones del hombre son correctas. No daré contextos por el momento. Y eso en sí mismo refuerza lo que dije anteriormente. El mundo se explica por la conciencia, que dotada de símbolos propios, lo cataloga. Sientes que necesitas un contexto porque crees que el contexto puede justificar actos de atrocidades. Y eso es humano, no te avergüences. Entonces llegamos al otro lado. El actor en sí no es condenable. El motivo asume el papel más relevante en la historia. Esta es la magia gris, porque al hacer el bien o el mal, nuestras percepciones están manchadas. Estas manchas son grises. Este es un territorio que la moralidad y la inmoralidad no pueden gobernar. Es una región humana. Pero nuestra exploración aún no ha terminado. ¿Y si te dijera que el hombre tenía toda la razón? Que estaba dentro de la casa para proteger la integridad física de su familia y que las personas que estaban allí eran criminales. ¿Esto ayudaría en tu juicio? Entonces es eso. El bien y el mal son solo construcciones culturales forradas con un tejido moral. Esta es una zona gris, donde el bien justifica el mal y el mal justifica el bien. Mientras que encontraremos tradiciones esotéricas que ambicionan el control de la sombra usando magias opuestas. El vudú, por ejemplo, nos presenta dos grupos de hechiceros que se separan por el género y se unen por las motivaciones. Son los bokores y las kaplatas, hechiceros que usan la magia que dominan para diferentes públicos y objetivos. Depende siempre, obviamente, de la clientela y del valor pagado. Son conocidos como hechiceros a sueldo, cuya labor movería tanto la mano izquierda como la derecha. Entonces, esto nos lleva directamente a Roma, pero específicamente al Vaticano. Allí existe una antigua leyenda que nunca fue completamente desmitificada y comprobada. Es la existencia de otro libro antiquísimo. El libro de Honorio. Es común que se asocie con el Papa Honorio III. Como se convirtió en parte de la leyenda, fue difícil especular exactamente su origen. Y sabemos que, en relación con lo que vamos a revelar a continuación, no sería del interés del Vaticano confirmar su origen. Más que un libro cualquiera, este es un grimorio con descripciones extensas e instrucciones bien delineadas. Y la confusión sobre su nombre y su posible escritor es una duda que quita el sueño de los investigadores hasta hoy en día. Muchos divergen al afirmar que el grimorio es una creación de Honorio de Tebas. Pero él no vivió durante el descubrimiento de los manuscritos. Lo que levantó la hipótesis de que en realidad el grimorio fuera una creación papal, estamos hablando más específicamente de Honorio Magno. No me extenderé mucho sobre la política religiosa, pero vale la pena destacar algo importante sobre el Papa Honorio. Con menos expansión y poder territorial, compensó esta pérdida de prestigio político, fortaleciendo aún más el catolicismo, al menos en el ámbito espiritual. Entonces, de cierto modo, se convertiría en el autor perfecto para uno de los documentos más influyentes del ocultismo. Una afirmación que permanece fiel hasta el día de hoy. Durante casi 100 capítulos, el libro se adentra en cuestiones importantes para la protección de la moralidad, la condena del alma y qué penas deberían infligirse a los ladrones. Pero la parte más importante es el conjunto de instrucciones sobre cómo conjurar e invocar demonios. El lector del grimorio tendría un dominio total sobre técnicas ocultas que le permitirían dominar seres malignos. El uso de esta manipulación para el bien, aunque difícil de comprender por completo, nunca fue necesariamente considerado una blasfemia. Esta es la relación pretendida en la dominancia del bien sobre el mal, la subordinación. Ya hemos hablado aquí en el canal sobre el testamento oculto de Salomón,
la recopilación olvidada en las tradiciones cristianas. Olvidada, no. Negada. Dentro de la narrativa propuesta por el Testamento, Salomón construyó su templo con la ayuda de una legión de demonios que él capturaba, descubría sus debilidades y los aprisionaba en las obras. Los demonios entonces usaban sus habilidades únicas para acelerar la construcción del templo, que se convirtió en símbolo de fe. El uso del mal, metodológicamente hablando, se convierte aquí en una herramienta para que el bien prospere. Esto explicaría la vocación humana para juzgar la historia por la moral y no por los hechos. Si con el advenimiento del mal el bien prospera, invocar demonios deja de ser algo pernicioso y condenable. Los fines pasan a justificar los medios continuamente. Y eso es humano. No te horrorices. Salomón dominaba legiones de demonios, manipulando las fuerzas de las tinieblas para la construcción de su templo, demostrando que la magia, sea blanca o negra, se moldea según la intención de quien la emplea. El uso del mal, cuando se controla, podría servir al bien, una lección que contaminaría las tradiciones ocultistas durante siglos. Independientemente de tus creencias, la magia, independientemente también de su origen, podría canalizarse para propósitos elevados o nefastos, dependiendo del mago. Pero el control de estas fuerzas no siempre sería tan claro. A medida que las tradiciones ocultistas evolucionaban, la frontera entre el bien y el mal se volvía cada vez más nebulosa. La misma magia que Salomón usaba para construir, otros comenzarían a usar para destruir. Fue a finales del siglo XIX que esta dualidad se manifestó de manera explosiva en la batalla de Blythe Road. Ya hemos mencionado esta batalla por aquí. Muchos ya conocen su impacto, pero recordar será importante para lo que he intentado decir desde el principio. Esta batalla representa el ápice de las manipulaciones ocultas de los líderes que, en un intento de dominar la orden hermética de la aurora dorada, acabaron instaurando un periodo de fragmentación de las tradiciones ocultistas. El enfrentamiento no fue solo filosófico, fue físico también. De un lado Crowley, del otro Yeats, y en el centro sus discípulos más fervorosos. El enfrentamiento simbolizó el choque entre dos visiones del mundo. Dos formas, dos caminos, el de la mano izquierda y el de la mano derecha. Pero la batalla inicia una ruptura. Ninguno de los capitanes fue realmente herido, a pesar del orgullo herido de Crowley. Siempre ambicioso, comenzó a refinar sus propias enseñanzas y creencias. Veía en la telema no solo una religión, sino un sistema mágico que podría moldear el destino humano. Esta filosofía con aires de religión era una creación del propio Crowley, quien, seducido por el éxito que podría adquirir, deseaba destronar a Yeats. Para él, la magia era una herramienta de liberación, un medio para ascender a la divinidad personal, donde las restricciones morales tradicionales eran vistas como impedimentos para la verdadera iluminación. Lo que muchos practicantes de magia no comprendían era que la ascensión al poder personal a través de la magia venía con un alto costo. Para manipular las fuerzas del universo, un mago necesita equilibrar no solo el mundo exterior, sino también su propio universo interior. Este fue el error fatal de muchos ocultistas que, como precursor de la telema, cayeron en las trampas del orgullo y la obsesión. Otros movimientos esotéricos comenzaron a ganar fuerza en Europa, y las líneas grises se expandieron como nunca. Es el ejemplo de la Sociedad Teosófica fundada por Helena Blavatsky. Ella ofrecía una alternativa al modelo de magia individualista de Crowley, proponiendo una unión entre ciencia, religión y filosofía. Blavatsky tenía una visión menos nociva. Ella postuló que las leyes que los magos dominaban debían permanecer accesibles a todos y debían ser usadas en armonía con el propósito divino. El enfrentamiento entre estas diferentes corrientes de pensamiento mágico creó un desafío para aquellos que buscaban entender el verdadero poder de la magia. Buscar la verdad se convirtió en una guerra de narrativas, la mayoría falaces. Mientras que Crowley y sus seguidores defendían un enfoque más hedonista y libertario, figuras como Annie Besant, que tuvo la dura tarea de asumir el liderazgo de la Sociedad Teosófica después de la muerte de Blavatsky, expresan preocupación por el uso humanitario de la magia, teniendo en cuenta el servicio a la humanidad y no los intereses personales de los magos. A estas alturas, la magia se había convertido en un campo de batalla filosófico, donde no solo técnicas y hechizos estaban dentro del alcance y del campo de batalla, sino las propias concepciones de bien y mal. No hay razones para suponer que Crowley creyera que era enteramente malo. Dependiendo del ángulo, la actualización humana, el alpinismo social y el poder son aspiraciones humanas comunes, casi un regalo divino. Sería incorrecto, en sus palabras, abdicar del don.
Lo que Blavatsky creía, posteriormente preservado por Besant, también estaba en un área gris para los miembros ocultistas más antiguos. Estar en una orden simbolizaba un aparato jerárquico. El mero desajuste pondría en colapso la base de cualquier culto. Al inclinarse hacia el asistencialismo, muchos creían que Blavatsky estaba siguiendo un camino incorrecto. Y durante décadas, estas vertientes caminaron diametralmente separadas, pero lado a lado. El debate sobre la naturaleza de la magia blanca y negra, aunque aún influyente, comenzaba a dar lugar a una nueva comprensión. La magia no era intrínsecamente buena o mala, sino una fuerza neutra moldeada por la intención y la voluntad del practicante. La llamada magia gris, abordada minutos antes. Este entendimiento comenzó a penetrar también en las tradiciones ocultas más antiguas, como las que venían de Oriente. Permíteme ahora otro viaje. Nos iremos a la India para intentar entender el Tantra. Esta expiación nos ofrecerá una perspectiva distinta sobre el uso de la magia. Para los practicantes tántricos, la magia era una manifestación del poder divino dentro de cada individuo. Los rituales tántricos buscan unir al practicante con lo divino a través de un equilibrio entre los opuestos, lo masculino y lo femenino, lo claro y lo oscuro, lo destructivo y lo creativo. Es en la unión de polos que lo divino se manifiesta, pero no solo cuál se manifiesta, sino cuándo nos percibimos completos, concluyendo el círculo de nuestra existencia. Es claro que tal visión integradora contrastaría fuertemente con el dualismo que permeaba las tradiciones occidentales. El uso de la magia para fines personales era visto con desconfianza, mientras que en Occidente la magia a menudo se dividía rígidamente. El concepto de una magia gris, como propuesto por algunos ocultistas, intentaba justamente llenar ese vacío, sugiriendo que la moralidad de la magia estaba en manos de quien la usaba y no en sus características intrínsecas de sus practicantes. Esto nos lleva nuevamente a Crowley, quien al creer que el camino hacia la elevación debería ser una búsqueda personal y egocéntrica, se distanciaba de la idea de un área unilateral de la magia. Si pensamos profundamente, lo que el mago pretendía era usar la magia de la misma manera que lo hacían los bokores. Solo que en este caso la clientela era su propia conciencia a la luz de sus propios intereses. Que maleables y humanos como son, podrían tender hacia diferentes polos de una misma balanza moral. A medida que estas ideas se esparcían, el siglo XX vio una explosión de nuevas órdenes y tradiciones ocultas, cada una intentando reivindicar su lugar en el panorama esotérico global. Las influencias de la magia egipcia, la alquimia medieval e incluso el chamanismo nativo americano comenzaron a incorporarse en los rituales modernos, creando una especie de sincretismo mágico que confundía los límites entre culturas y creencias. Ya hemos hablado también de cómo diferentes procesos de dominación acabaron expulsando religiones, consolidando procesos civilizatorios y creando nuevos dogmas que nacían de la adaptación entre lo nuevo y lo viejo, lo sagrado y lo profano. Con esto también vino una nueva ola de interés por el poder de los amuletos, talismanes y grimorios. Los augures, por ejemplo, dejaron un legado ceremonial que parecía olvidado. Extraían conocimiento de la naturaleza, simulando comportamientos animales. Pronto la atención se volvió hacia lo más antiguo y primordial para una nueva era ocultista. Otros grimorios antiguos prácticamente reencarnaron, como el Le Petit Albert, y nuevas obras comenzaron a circular prometiendo a sus lectores un poder más allá de la comprensión. Sin embargo, al igual que en la época de Tarquinio, el uso de estos grimorios estaba rodeado de misterio y peligro. El conocimiento contenido en ellos, si se utiliza mal, podría traer consecuencias devastadoras. En una pequeña tienda de ocultismo en París, por ejemplo, se redescubrió un grimorio antiguo supuestamente fechado en el siglo XVI. Su nombre, Le Dragon Noir. Este libro prometía al practicante la capacidad de invocar espíritus y demonios para alcanzar deseos terrenales, desde riquezas hasta el control sobre los demás. Los relatos de aquellos que intentaron usar sus hechizos sugieren que el poder prometido venía con un alto costo: la cordura del practicante. En Londres, una nueva generación de ocultistas comenzó a explorar estos antiguos tomos, pero con un enfoque más científico. Buscaban entender la magia no solo como un poder místico, sino como una ciencia que podría ser disecada y comprendida. Inspirados por los descubrimientos de la física cuántica, estos magos modernos creían que los rituales mágicos podrían alterar la realidad de la misma manera que la observación altera el comportamiento de las partículas subatómicas. Este enfoque, lejos de ser un terreno fértil de adeptos, se volvió menos conocido por considerar el fenómeno sobrenatural como una estructura explicable y meramente materialista.
Si por un lado esto representaba una oportunidad de manipulación, por otro abandonaba todo el elemento esotérico y ocultista. Lo que nos lleva a los días actuales. Lo que era algo oculto se convirtió en algo diseminado. Y la magia, que ya no era más blanca, negra o gris, comenzó a perder parte de su misticismo, siendo cada vez más vista como un producto cultural, una herencia del pensamiento arcaico. La mirada de la generación actual sobre la anterior contemplaba solo lo obvio, sin tener en cuenta la tradición cultural dejada. Esto posibilitó que el mito se infiltrara en nuestra psique, permeando la creatividad humana y la ignorancia de aquellos que creyeron comprender cuál era el color de la magia. Durante mucho tiempo, de un lado prevaleció una escuela doctrinaria que defendía que la magia negra debería ser expulsada, retomando una batalla clásica librada siglos atrás. Para proliferar, los dogmas religiosos se valieron de libros sagrados para condenar el uso del poder bajo la égida de la condena divina. Y eso permeó la moralidad humana. Esta modernidad comenzó a catalogar toda la magia como negra. Toda manipulación de fuerzas ocultas, incomprendidas por los hombres, superaba los deseos divinos ante el hombre. Para merecer el reino, necesitaba distanciarse de lo sobrenatural. Por otro lado, la magia blanca nunca se consolidó en la modernidad. Muchas personas, y creo que tú eres una de ellas, ni siquiera han oído nada similar a lo que abordé hoy, ajeno al hecho de que los colores atribuidos son abstracciones humanas. Eso no significa que el mal no sea mal. Hay cosas que están más allá. Por eso no juzgamos el crimen, sino el dolor. Porque el dolor es un ambiente humano común en cualquier sociedad. El crimen es condenable por la ley de los hombres, distinta dependiendo de la sociedad. El mal entonces, amparado por la magia negra, siguiendo el camino de la mano izquierda, no se inclina ante lo material interpretado o señalado. Simplemente responde a un Dios más profundo y sensorial. Lo que la distingue es el dolor que puede infligir, y eso será similar en cualquier sociedad, tiempo y clero. Esto vale para la magia blanca. Muchas veces hacemos el bien sin considerar que nuestras acciones contemplan solo nuestras propias ambiciones. El bien hacia el prójimo no debe ser opinativo, sino participativo. ¿Y cuál sería el embrión de esta magia? Al seguir el camino de la mano derecha, nos abstraemos de quienes somos. Es lo que los líderes deberían hacer. El contentamiento por el otro. El bien no es un interés egoísta. Cuando se utiliza la magia blanca, debe equilibrar el mundo, nivelar los polos. Debe buscar la homeostasis divina. Es por la grandiosidad del ocultismo que tales nociones nunca desaparecieron por completo. Mientras las personas eran adoctrinadas de manera limitante, un vasto conocimiento se infiltraba en el tejido social invisible, y lejos de las miradas se proliferó ávidamente. Entonces, la modernidad no solo secuestró los verdaderos sentidos, sino que ayudó a producir nuevos sentidos. El interés por lo profano aumentó aún más. Lo que antiguas tradiciones condenaban fue revisitado, y los intereses políticos y religiosos fueron denunciados detrás de actos de silencio. Y alimentado por la globalización y el acceso sin precedentes a la información, el esoterismo, antes restringido a pequeños grupos, ganó un nuevo escenario para mostrar su arte y sus colores. Con esto nació un rescate tardío. Tito Livio fue leído en otro contexto, ya no en un contexto meramente histórico. Querían descubrir qué hacía de Roma una potencia, y descubrieron un cuento antiguo, el que compartí con ustedes, y era lo suficientemente enigmático como para robar la atención de un público sediento. Durante el rescate, descubrieron que la tradición religiosa se mezcla íntimamente con lo profano. Mientras que Salomón, como domador de demonios, podría parecer forzado para algunos al leer la Biblia, veremos al mismo rey con una moral ambigua, a veces permitiendo indirectamente el culto a diferentes dioses. Esta fisura permitió que esta teoría encontrara resonancia y se hicieron varias congruencias dentro y fuera de las colonizaciones. De cierto modo, si me permites ir un poco más allá, cuando la Biblia no pudo cubrir perfectamente un evento, la humanidad pudo teorizar. Si estudiamos la Biblia etíope, veremos que su fundación nace de una historia paralela al canon católico, con Salomón convirtiéndose en patriarca de una nación religiosa fuera de Israel. Y eso, aunque sea por breves instantes, está sugerido de alguna manera en la narrativa clásica. Dentro de la tradición etíope, el rey tuvo un hijo con una de sus esposas extranjeras, aunque en el caso de la reina de Saba haya sido más un caso puntual. Estas pequeñas conexiones, por más fallidas, permeaban la mente curiosa del hombre, lo que nos llevó a explorar lo contradictorio y a rebelarnos, y eso sabiamente nos lleva de vuelta, por última vez, al camino de la mano izquierda.
Para sus practicantes, el dominio de la magia también es un acto de rebeldía y descontento. Innegablemente, la búsqueda de temas tan sensibles configura un acto de afrenta a lo socialmente aceptable. Esto no significa que hayas decidido caminar por este camino, porque la magia no es solo intención, necesita conocimiento. Pero es interesante observar que dentro de cada individuo esté condensada nuestra propensión al mal, al bien y a los límites entre uno y otro. Nada de esto los convierte en magos. El poder de la magia sigue dependiendo de quién la usa y de cómo la usa. Pero esta curiosidad parece una chispa de las tradiciones que ya dominaron el mundo. ¿O son vestigios de tradiciones que nunca fueron debidamente erradicadas? Temo que el esoterismo esté a punto de dar un paso, el mayor de todos. Y que legiones y más legiones de nuevos magos estén surgiendo a medida que este video llega a sus minutos finales. Y cuando eso suceda, no discutiremos qué color tiene la magia, sino cuál es el precio que cobra la magia, independientemente de nuestras intenciones más profundas. Cuando llegue esa hora, espero que estén preparados. Este no es un mero deseo o una preocupación injustificada. Lo que narré se desarrolla durante siglos de especulaciones sobre nuevas órdenes y sobre el inicio de tradiciones que realmente nacieron, se proliferaron y murieron. Y si hay algo que la historia puede mostrarnos en relación con lo que se convertirá en parte de ella un día, es decir, la historia que aún no se ha contado, es que debemos aprender del pasado para lidiar con el futuro. Porque inadvertidamente la historia siempre se repite. Pero la humanidad es finita. Gracias por ver. Si te gustó el video, ve El ocultismo de la Orden Mágica Secreta que dio origen a la espiritualidad de la nueva era. Descubre los misterios de la Orden Secreta que influyó en el ocultismo y la espiritualidad. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.